complicada de salud, por eso no ha podido asistir al templo. Amén. Para que también estemos orando por ella. Que el Señor nos bendiga, nos ayude. Vamos a ir a lo importante, que es la palabra. La palabra de Dios es lo más importante que nosotros podemos recibir. Así que qué rico de poder verles a todos y de agradecer a Dios siempre, en todo tiempo. Amén. Vamos a buscar la palabra de Dios hoy día en el libro de Primera de Pedro. Primera de Pedro. Capítulo 4. Agradecemos a Dios porque podemos congregarnos, poder estar en la casa de Dios, donde hay 2 o 3 congregados, el Señor está con nosotros. Amén. Primera de Pedro, capítulo 4. Si no ha encontrado, nos ponemos de pie para la lectura de la palabra de Dios y lo hacemos desde el versículo número 7 adelante. Y le doy lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Reciba su asiento. Pido a Dios gracias, sabiduría, entendimiento, el amor de Dios pueda estar con nosotros y nos ayude en todo momento. Nos ayude el Señor. Amén. Nos fortalezca. Buenos administradores de la gracia de Dios es el título que tiene este mensaje. Buenos administradores de la gracia de Dios. ¿No es cierto? Hay un versículo que dice aquí, a través de lo que hemos leído, y agradecemos al Señor porque Dios nos permite, ¿no es cierto? Y nos dice administradores de la multiforme gracia de Dios. De tanta forma, no es solo una línea, sino que Dios es soberano, ¿no es cierto? En todo lo que Él nos da, en todo lo que Él nos entrega. La soberanía de Dios es maravillosa. La soberanía de Dios es lo que a nosotros, ¿no es cierto?, nos da ese gozo, eso tan maravilloso. No sé si usted se recuerda del servicio del día domingo. Estuvo maravilloso, precioso. Y agradecemos al Señor por la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Amén. Aquí estamos con Pedro, ¿no es cierto?, a través de Primera de Pedro, el primer libro de Pedro, escribiendo, entregando algunas enseñanzas de las que él recibió. Ese Pedro que ya hemos predicado estos días. Ese Pedro que el Señor le preguntó, ¿me amas más que estos? Y aquí lo encontramos, ¿no es cierto?, predicando, entregando palabra de Dios. Y los discípulos predicaron de esa forma,
de la multiforme gracia de Dios que Dios les dio. Amén. Cada uno fue discipulado, ¿no es cierto? Todos con la misma palabra, pero cada uno lo entendió de una manera, ¿no es cierto? Y siempre lo expresaron ellos de la forma que Dios quería, siempre. Aquí lo encontramos en el versículo número 7 y dice, más el fin, mire, en aquellos tiempos Él dijo, más el fin de todas las cosas se acerca y nos da el consejo, ¿no es cierto? Sé pues sobrio y velad en oración, ¿no es cierto? Estar siempre lúcido, velando en oración, ¿no es cierto? Siendo buenos vigías, buenos atalayas, siempre estar atento a las cosas que suceden, siempre. Nosotros de qué podemos, cómo podemos estar atentos en estos tiempos, ¿no es cierto? Tenemos un reloj cronológico que es el pueblo de Israel, ¿no es cierto? Todo lo que sucede en Israel, y vamos viendo las Sagradas Escrituras son las profecías que están escritas a través de la palabra de Dios. Nosotros esperamos que Cristo venga pronto, ¿no es cierto? Y decimos, Cristo viene pronto, pero el día ni la hora nadie sabe, ¿no es cierto? Y aún lo dice Jesucristo, el día ni la hora nadie lo sabe, ni aún los ángeles del cielo, sino que solo mi Padre. Pero nosotros tenemos que estar atentos a todo lo que está sucediendo, a todo lo que estamos viviendo, a todo lo que está aconteciendo mundialmente. Usted, no sé si usted ha visto las noticias donde vemos que nuestras costas, voy a hablar de Chile, estas costas, el mar comenzó a salirse más de lo que debe de estar. Dios le dio una orden al mar, le dijo hasta aquí tú llegas y de aquí para acá no puedes pasar, pero comienzan a suceder cosas, ¿no es cierto?, donde a través del mar se comienza a salir, vemos, ¿no es cierto?, que montones de peces se vararon, ballenas se vararon en las playas de diferentes países, arrancando de qué, ¿no es cierto? Todo eso nos da que pensar qué está sucediendo, qué está aconteciendo. A lo mejor la gente, la ciencia le busca todo, ¿no es cierto?, los resquicios para poder decir por esto y por esto y por esto. Pero si vamos a las Sagradas Escrituras, ahí está la respuesta para todos nosotros. Aquí el Señor nos dice por intermedio de la palabra, más el fin de todas las cosas se acerca, sé pues sobrio y velad en oración. Velad en oración. Y tenemos que ser bien honestos, nos cuesta orar, ¿o no? ¿O somos dados a la oración? Nos cuesta orar. Nosotros nos admiramos, ¿no es cierto?, cuando el testimonio de Gigi Ávila lo invitaban a orar, y Gigi Ávila era un hombre de oración, ¿no es cierto? Él lo invitaba y él podía estar 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas orando. Era un hombre de oración, por eso es que tenía la integridad que Dios le dio, ¿no es cierto? Pero nosotros tenemos que ser honestos, Señor, y decirle, Señor, me cuesta. Puedo orar a lo mejor media hora, una hora, ¿no es cierto? Con mucho esfuerzo puedo orar una hora, pero me cuesta. Pero aquí Pedro nos da este consejo, sed pues sobrio y velad, estar atento, ¿no es cierto?, en oración. Y ante todo, dice, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitudes de ¿qué? De pecados, ¿no es cierto? Nos manda a amarnos. La palabra de Dios, no soy yo el pastor, no es, ¿no es cierto?, no es Pedro, sino que la palabra de Dios. La palabra de Dios es la inspiración del Espíritu Santo. Y nos manda que tenemos que amarnos los unos a los otros. Tenemos que amarnos. Aquí, dentro de la casa de Dios, no podemos tener rivalidades. No podemos, nosotros. No podemos. Si alguien está pasando algún momento difícil, ¿no es cierto?, tenemos que nosotros orar por él y no solamente quedarlo en el amor y en la oración. Dice que la fe sin obra es muerta. Entonces tenemos que, ¿no es cierto?, saber también que tenemos que orar y preocuparnos. Es como cuando uno va a ver un enfermo, ¿no es cierto? Podemos ir a ver al enfermo, podemos llevarle, ¿no es cierto?, una palabra de refrigerio, una esperanza, ¿no es cierto? Pero el enfermo, ¿qué necesita en ese momento? Aparte de la oración, también necesita, a lo mejor tiene que comprar medicamentos y tantas cosas. Eso es lo que el Señor comienza a ponernos en el corazón, a nosotros. Por eso en las iglesias a veces hay cuerpos de visitadores. El cuerpo de visitadores, un grupo de hombres o de mujeres, ¿no es cierto?,
se preparan y ellas saben cómo tienen que ir, saben lo que tienen que hacer y se preparan en oración, ¿no es cierto? Trabajan en esa área a través de la oración, a través de la visita, pero ellos saben lo que tienen que hacer. Saben. Por eso aquí el Señor nos está aconsejando. Acá nosotros tenemos un cuerpo de visitadores, pero el Señor nos está aconsejando por intermedio de la palabra de Dios. Cuando el Señor nos comienza a ministrar y chuta, cuando me dice, ¿no es cierto?, a través de la palabra de Dios, que el amor cubrirá multitudes de pecados. Y gracias, Señor, por eso. Gracias porque aún hay esperanza, aún tenemos esperanza, ¿no es cierto?, en la vida de cada uno de nosotros. Si nosotros nos pusiéramos delante de un espejo, nosotros a mirarnos, ¿no es cierto?, podríamos hablar con el espejo, ¿no es cierto? Y el espejo, a pesar que es un reflejo, nosotros nos estamos hablando nosotros mismos y nosotros sabemos lo que hay, ¿no es cierto? Conocemos lo que hay en nuestro interior. Conocemos, ¿no es cierto? Le hemos fallado al Señor en lo secreto, pero nadie me vio, pero el Señor lo sabe. Por eso que es necesario que nosotros, cuando el Señor nos habla, que debemos de amarnos, de que tenemos que renunciar al pecado. Nos hablaba el otro día la palabra del Señor y nos viene hablando en una misma dirección hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Podemos haber mucho en este lugar. Podría estar lleno este lugar. Podría estar lleno. Si nosotros empezamos a predicar lo que a la gente le interesa, si empezamos a decirle a la gente, ¿no es cierto?, sabes, tú estás en pecado, estás aquí, estás allá, pero sigue así porque algún día Dios va a hacer la obra en ti. No es la manera, no es la forma correcta en la cual nosotros tampoco podemos, nosotros no somos quienes para enrochar el pecado, pero si nosotros predicamos la palabra de Dios como está escrita, es la palabra la que, ¿no es cierto?, va a llegar al corazón de la gente y quien va a convencer se llama Espíritu Santo de Dios. Amén. Por eso, iglesia amada, hoy día a través de esta palabra que nos deja Pedro, ¿no es cierto? Pedro nos exige los siguientes compromisos a través de la lectura que nosotros hemos leído. Orar, ¿no es cierto?, diariamente. Orar y orar con fervor. Orar, presentarnos delante de la presencia del Señor. Una iglesia que ora es una iglesia poderosa. Poderosa. Una iglesia que no ora, ¿no es cierto?, es una iglesia perezosa. Sigue un rumbo, ¿no es cierto?, está, pero no está. Conversaba el día de ayer con un pastor amigo, me llamaba, él está pasando circunstancias mucho más graves que las nuestras, ¿no es cierto? Él está pasando momentos difíciles y me decía, yo converso, me decía con hermanos amigos que van a cierta iglesia, me decía, van, ¿sabes tú? Ahí me decía, hay cientos de hermanos, cientos de hermanos, cientos. Pero estos chicos que yo conozco no conocen a Dios todavía. Todavía siguen con una vida mundana afuera. Y yo le decía, pero esa es la diferencia. Le decía yo, mira, la diferencia nuestra, a lo mejor nosotros somos pocos, pero nos hemos dedicado a tratar de hacer las cosas bien y conocer la palabra del Señor. Conocernos. Nosotros nos conocemos, todos nosotros. Nos conocemos. Sabemos, ¿no es cierto?, que aquí se va a predicar una palabra y esa palabra viene de parte de Dios. El Señor nos está hablando hoy día, ¿no es cierto?, que a través del clamor, de la oración, ¿no es cierto?, que tenemos que hacer en forma diaria, tenemos que hacerlo de una forma de corazón, tenemos que conversar con el Señor, contarle nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestra vida, ¿no es cierto?, el Señor la conoce, pero Él necesita escuchar de nosotros. Necesita que yo confiese, ¿no es cierto? Ahora nosotros podemos culpar a todo el mundo, pero tengo que autoanalizarme yo cómo estoy delante del Señor. ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo ha sido mi comportamiento? ¿Cómo es mi vida como cristiano, como hijo de Dios? ¿No es cierto? Si la palabra de Dios me está hablando, ¿no es cierto? En estos primeros versículos me dice, más el fin de todas las cosas se acerca. Y no le estoy diciendo que el mundo se va a acabar mañana, pasado, no le estoy diciendo eso. Nos está hablando la palabra de Dios que tenemos que estar preparados. Preparados, ¿no es cierto?, preparados en nuestra vida espiritual. Tenemos que tener, ¿no es cierto?, una vida íntegra delante del Señor, porque Él conoce los pensamientos, discierne los pensamientos más profundos que nosotros tengamos. Cosas que a lo mejor no queremos confesarlas, el Señor las conoce. Un día nos hablaba aquí, ¿no es cierto?, el Señor nos decía que hay algo a veces en el corazón, ¿no es cierto?, que nos cuesta, pero las concupiscencias del corazón siempre van a salir a la luz. Y eso trae consecuencia al pecado. Por eso, amados hermanos,
nosotros tenemos un archienemigo. Un archienemigo. Y peleamos todos los días con él, todos los días. Dormimos con él, ¿no es cierto? Comemos con ese enemigo, estamos en la casa con él y estamos todos los días con ese enemigo. Todos los días. Todos los días está con nosotros. ¿Y cuál es ese enemigo? El viejo hombre que nosotros tenemos dentro de nosotros. ¿No es cierto? Eso todavía nos queda eso. ¿No es cierto? Estamos luchando y peleando y está con nosotros, lo alimentamos muchas veces. Pero está ahí, ¿no es cierto? Un día nos hablaba la palabra del Señor en este lugar, no todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y ahora nos dice el Señor, ¿no es cierto?, que tenemos una lucha constante todos los días estamos peleando, todos los días tenemos esta lucha con el viejo hombre. Y al decir viejo hombre también, ¿no es cierto?, identifíquese cada mujer con lo que nos queda todavía dentro, ¿no es cierto? Alguien nos dice algo y a veces nos molestamos, nos enojamos. Y suele suceder, porque nuestro pensamiento es rápido. Nuestro pensamiento, ¿no es cierto?, es demasiado rápido. Que si nosotros a veces nos conversan o nos dicen algo o nos hieren, tratamos de defendernos y comienza a salir la vieja criatura. Y eso es lo que a nosotros a veces nos mantiene ahí atrincherados, no nos deja avanzar. Queremos hacer cosas, queremos trabajar en la obra del Señor, queremos hacer, ¿no es cierto?, y me dispongo a trabajar en la obra del Señor, pero viene, ¿no es cierto?, el adversario que nosotros tenemos y comienza a recordarnos. Nos decía el domingo el Señor que no nos ha dado espíritu de cobardía, de amor, sino que de amor, poder. Tenemos que tener dominio propio. Amén. El Señor nos manda, ¿no es cierto?, también que tenemos que ser hospitalarios, amigables con quienes, ¿no es cierto?, están en necesidad. Siempre, no solamente con los de la familia de la fe, no solo. Nos habla el Señor. Oye, si nosotros tenemos que ir recordando los mensajes que el Señor nos entrega en este lugar. Siempre recordar qué es lo que el Señor me habla. Repasar las Escrituras. No es que usted llegue a su casa, cerró su Biblia y no se acuerda más. Hay que repasar las Escrituras, ¿no es cierto?, para poder ir atesorando en nuestra vida, en nuestro corazón. Vienen tiempos difíciles, tiempos muy adversos. Hemos vivido tiempos difíciles y aún nos queda mucho por pasar. Pero no hay que asombrarse porque está escrito a través de la palabra de Dios. No podemos asustarnos de las cosas que vengan. Está escrito. Si está escrito, ¿no es cierto?, es porque viene de parte de Dios y Dios nos está hablando con mucho amor y nos está advirtiendo. Gloria a Dios para siempre. Que el Señor nos ayude. Amén. En todo. El Señor nos manda que tenemos que alabar a Dios. ¿Y cómo podemos alabar a Dios? Solamente a través de la alabanza, de cantarle una alabanza. ¿Cómo podemos alabar a Dios? Hay tantas formas. Por eso dice la multiforme gracia de Dios. De poder conversarle al Señor, decirle, ¿no es cierto?, todo lo que su corazón siente. La oración modelo nos habla, nos enseña cómo hacerlo. Padre nuestro que estás en los cielos, ¿no es cierto? Ya está identificando el lugar que está el Padre, ¿no es cierto? Santificado sea tu nombre. Y lo está, ¿no es cierto?, identificando que es santo, 3 veces santo, ¿no es cierto? Y comienza a decirlo. Yo que a lo mejor quiero alabar a Dios y a lo mejor estoy cocinando, haciendo mis cosas, ¿no es cierto?, la dueña de casa, el que está trabajando, poder tener en su pensamiento, decirle, Señor, te amo. Te amo. Es lindo el Evangelio, pero a veces se nos pone cuesta arriba. Es fácil el Evangelio, es fácil, si Cristo lo dijo. Lo dice a través de la palabra, que el Evangelio es fácil, pero nosotros lo hacemos difícil porque nos cuesta. Nos cuesta abandonar, ¿no es cierto?, el viejo hombre, la vieja criatura, nos cuesta dejar todo eso. Por eso Pedro nos aconseja, la oración es importante en la vida del cristiano. La oración nos recuerda que tenemos que orar con fervor. Nos recuerda, ¿no es cierto?, que tenemos que estar, ¿no es cierto?, constantemente orando, no podemos dejar de orar. Si yo le preguntara a usted cuántas veces al día ora, eso lo sabe usted y Dios. Dios sabe, ¿no es cierto?, cuántas veces yo oro en el día. Y quiero decirle, no crea que porque soy pastor me lo llevo todos los días de rodillas.
Yo vengo aquí al templo, a veces hago miles de cosas aquí en el templo, me voy cuando voy, Señor, gracias por lo que... y me voy. Cansado a veces. A veces he venido a orar, como el Señor me ha hablado. Pero eso es lo que el Señor quiere. Eso es lo que Dios nos habla, ¿no es cierto? Y nos está recordando mediante su palabra. Más el fin de todas las cosas se acerca. Un día, el día menos pensado, partiremos a la presencia de Dios. A lo mejor no va a venir así, vino el Señor, ¿no es cierto? Una brisa de hoja, nos vamos a ir. No, a lo mejor nos vamos a ir en forma individual. Con mucha gente, ya estamos como a 12, a 13, no sé cómo estamos. Este año 2025 ha partido mucha gente, muchísima. Y hoy día se sabe a través de las redes sociales, mucho se sabe. Por eso, y gente que tenía muchos proyectos, gente que decía, ¿no es cierto?, en su vida a lo mejor dijo alguno, ya llegando a la vejez voy a servir al Señor, y no llegó a la vejez. Por eso hoy día el Señor nos recuerda que tenemos que ser constantes en todo lo que nosotros realizamos, en todo lo que nosotros hacemos. Y nos da un tremendo consejo: si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que nosotros hemos recibido. Eso es lo que Dios quiere. De eso se agrada a Dios. De eso se va a agradar Dios siempre. Mire, hoy día yo nunca tomo colectivo. Yo tomé un colectivo, le dije, ¿va al terminal? Sí, me dijo, pero voy al centro primero. Y me fui conversando con el joven. Comenzamos a conversar, le hablé del Señor, él me habló de su vida, y fue bien bonito. Bien bonito. Y al final, antes de bajarme, me dijo, yo también voy a una iglesia, pero voy en forma esporádica nomás. Yo le dije, no, y mi suegro me dijo, es pastor. Y me dice que va en forma esporádica. Y pude animarlo. Y después, cuando me iba a bajar, me decía, gracias por sus palabras. Yo dije, vaya, congréguese, apoya al siervo de Dios, busque al Señor porque es un beneficio para su vida. Entonces, Dios abre la puerta. Mire, no subió ningún pasajero más. Y pude conversar todo el trayecto hasta que llegué a terminar hablándole de la palabra de Dios. Y eso es lo que Dios quiere, ¿no es cierto? Por eso dice aquí la palabra del Señor: el que habla, hable conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que Dios nos habla. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da. Usted háblele a sus vecinos, háblele a sus amigos, a sus familiares. Usted mire, usted a lo mejor se cansó de hablarle a sus familiares, a lo mejor se cansó, ya está cansada de ir, usted está cansado de ir a hablar, pero vaya, insista, porque en algún día Dios va a dar ahí en ese corazón duro, a través de la palabra de Dios. ¿No es cierto? A nuestros amigos, a nuestros vecinos, a esa hermana que es dura. Yo, mire, siempre he contado este testimonio. Yo tengo una vecina allá donde mi mamá, cuando yo era niño, cuando recién conocí el Evangelio, empecé a ir a la iglesia, la invitaba, me decía, hijito, ella me enseñó a leer y todo eso. Me decía, hijito, cuando yo sea perfecta voy a ir a la iglesia, allá. Cuando yo sea perfecta. Tengo 65 años casi, ella todavía es mayor y todavía no encuentra la perfección. Todavía. Porque no es cuando yo me disponga, no es cuando yo quiera. Es cuando Dios está hablando. Amén. Pero no debemos de cansarnos nosotros como hijos de Dios. No nos cansemos. No nos cansemos. No nos cansemos de hablar de la grandeza de Dios. De la grandeza. Usted me dirá, pastor, es que yo no estoy acostumbrado a predicar, a hablar. No, usted hable, cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios en tu vida. Con eso estamos engrandeciendo el Evangelio de Cristo. Que el Señor nos bendiga, el Señor nos ayude. Sigamos mirando el blanco perfecto. Pedro nos encarga, dice, testificar acerca de Cristo y servir a Dios en el poder del Espíritu Santo. ¿Ve? Testificar, eso es lo que estaba Pedro encargando. Testifica acerca de Cristo, ministra a través de la palabra. El poder de la palabra, ministra la palabra de Dios. No te pongas a contar una película que viste, porque hay unos muy buenos para ver películas, ¿no es cierto? Muy buenos para estar pegados en la televisión, y qué tremendo es. La televisión consume, te roba el tiempo. Es bueno ver una película, es bueno, yo no digo que no, es bueno. Yo le contaba a un hermano el otro día, yo jamás veo una película, nunca, pero estos días me he puesto bueno para ver películas. Anoche vi la crucifixión de Cristo. Si no veo tanto, pero tenemos que dedicarle más tiempo al Señor.
Más tiempo a Dios por sobre todas las cosas. Amén. Yo no le voy a decir hoy día, la televisión es el cajón del diablo, como lo decían antes. Y después estaban predicando a través de la televisión. No, no se lo voy a decir. Cuando usted esté aburrido, amado hermano, amada hermana, ponga Radio Génesis en sintonía. Ahí va a escuchar los hermanos de aquí. Estos días, anoche estaba predicando mi hermano Salinas. Hace 2 noches atrás mi hermana Sandra Bulef, mi hermana Nicole, mi hermana Paola, mi hermano Cristian. Todos predicamos. Todos. Ahí sale esta mi hermana Nancy predicando en la noche, dándonos un mensaje de la palabra del Señor. Así que, ¿cómo no vamos a amar a Dios? ¿Cómo no vamos a amar a Dios si nos está aconsejando todos los días? Todos los días nos da un consejo maravilloso. Y hoy día nos aconseja, ¿no es cierto?, que tenemos que orar, que tenemos que testificar acerca de Cristo, ¿no es cierto?, tenemos que alabar a Dios, tenemos que permanecer fieles a Cristo. Aún en las pruebas, las dificultades, tenemos que ser fieles al Señor. Amén. Ser fieles al Señor en esas pruebas, en esas dificultades tremendas, ¿no es cierto? Seamos fieles al Señor. Hoy día yo estoy acostumbrado a que aquí venga poca gente, pero ellos de menos una hermana que no vino. No sé si ustedes la echan de menos porque nunca falla. Mi hermana Marta, ¿no es cierto? Ella nunca falla. Siempre está enferma o no enferma. A veces está la hermanita ahí, pero está en la casa del Señor. Y es así como nos tiene que identificar el Señor. Gloria a Dios, que Dios nos bendiga. Mi hermano Salinas siempre está. Tiene que estar grave para que digas, ay, no puedo ir. Pero siempre está en la casa del Señor. Y usted tiene que ser igual. Que digan, ¿no es cierto?, la hermana, y ahí está, no sé si andaba, pero ahí está, en la casa del Señor. Amén. Que Dios nos bendiga, que el Señor nos ayude, sigamos mirando el blanco perfecto que es Cristo por sobre todas las cosas. El versículo número 11 dice, ahí lo que yo acabo de decir, si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra conforme al poder de Dios o al poder que Dios da, ¿no es cierto?, para que en todo sea glorificado Jesucristo, ¿no es cierto?, para que en todo demos honra y gloria a Él por sobre todas las cosas, porque a Él pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Cuando usted habla de la grandeza de Dios, está glorificando a Cristo. Amén. Está glorificando. Mire, le van a hablar mal, le van a hablar cientos de cosas. Yo le contaba a mi hermano Salinas hoy día fui a buscar un mecánico. Y empezamos a conversar, con esto termino, comenzamos a conversar ahí. Y me dice, ¿y cómo conocí al otro caballero? Yo le digo, no, a través de un varón de la iglesia, un hermano de la iglesia. Ah, me dijo, son los que le van a dejar la ofrenda al pastor. Y yo le dije, sí, a lo mejor le dije yo, pero yo soy el pastor de la iglesia y no trabajo para que me den ofrenda todos los días. ¿Sabe que el caballero decía, trágame tierra, no haya dónde meterse? Gloria al Señor. Pero uno no se puede enojar por esas cosas, porque siempre el enemigo va a querer pincharnos, siempre, va a querer mantenernos tristes, siempre alguien le va a decir, ¿no es cierto?, cualquier cosa, ¿no es cierto?, usted no se enoje, usted hable conforme a la palabra del Señor y Dios lo va a respaldar. Amén. Nos dijo el domingo el Señor, nos dijo, ¿no es cierto?, nos mandó a predicar el Evangelio, vayan y prediquen el Evangelio, vayan y prediquen, ¿no es cierto? Y Él se fue y dijo, pero yo estaré con ustedes. Y Él está con nosotros. Que Dios nos bendiga. Póngase de pie para dar gracias al Señor. Padre nuestro, gracias por su amor, gracias por esta misericordia tan grande, Señor, que usted nos ha dado. Padre, nos humillamos delante de su presencia, Padre mío, para adorar su nombre, para glorificarle a usted, Señor. Digno eres de ser glorificado, digno eres de honor y gloria, Padre. Ayúdanos, Padre, a seguir avanzando en este camino, Señor, maravilloso. Nos cuesta, Señor. Tenemos que ser sinceros, Señor, nos cuesta. Muchas veces, Señor, nos debilitamos. Muchas veces las fuerzas se acaban, Señor. Muchas veces, Señor, hemos venido hasta sin ganas a la casa del Señor. Pero ahí estás tú para renovarnos, Señor. Ahí está el Espíritu Santo de Dios para renovar nuestras fuerzas, para ayudarnos, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias. Gracias porque yo sé que tú nos hablas, Señor.
Señor, aquí vemos a Pedro hablando, Señor, dándonos consejos a través de la palabra, estos consejos maravillosos, Señor, recordándonos, Señor, que ya vendrá un tiempo en que todo terminará, Señor. Por eso nos habla, Señor, y nos dice: sed sobrios, velad en oración, y ante todo tener en vosotros, nos dice, ferviente amor, porque el amor cubrirá multitudes de pecados. Gracias, mi Dios bendito. Ayúdanos a amarnos, Señor, a tener una buena coinonía, una buena relación, Señor, en el hogar, dentro del matrimonio, con los hijos, Señor, dentro de nuestro trabajo, de los vecinos donde vivimos, Señor. Padre, ayúdanos. Señor, ayúdanos, porque somos débiles, porque nos cuesta, mi Dios bendito. Gracias. Gracias por favorecernos a nosotros y hablarnos mediante esta palabra maravillosa, Señor. Gracias, Señor. Gracias por el consejo. Bendiga a mis hermanos que en este día hemos oído, Señor, el consejo de tu palabra, Señor. Bendícenos, ayúdanos, Señor, y que seamos oidores y hacedores de esta palabra maravillosa. En el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que Dios nos bendiga.